Get ready with me para ir a trabajar, porque voy tarde. Y yo sé que mi trabajo ni siquiera es tan difícil. Yo vendo fresas con crema para los que no saben. Pero yo nací para ser mantenido. Entonces eso de estar cumpliendo horario es difícil. Y marico, se molestan por cualquier cosa. O sea, doy el cambio mal, se molestan. Llego tarde, se molestan. Y si trato mal a un cliente, también se molestan. Los trabajos van y vienen. En cambio, la salud mental, no. De paso me pagan $600 y me los gasto en 2 días, pues. Bueno, así que... Porque lo único bueno que tiene el trabajo es que no tengo uniforme, pues. Bueno, voy apuradísimo porque son las 9:24 y entraba a las 9. Pero bueno, ellos tienen que entender. Bueno, estoy considerando renunciar porque es demasiado estrés para mí. ¿Qué me recomiendan? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches si nos están viendo en el estreno de este programa Por Ti por México con su servidor Alejandro Rodríguez. Agradeciendo de antemano. Ahí vamos creciendo poco a poquito, vamos agarrando otra vez como que inercia, velocidad, con lo que era nuestro canal principal Por Ti por México. Que no, definitivamente no he podido recuperarlo. Todavía trabajar en ello tenemos tiempo, tengo el tiempo para hacerlo, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Pero agradeciendo ese apoyo, insisto, ahí vamos, uno a la vez. Empezamos con 3, 4 vistas, ya estamos en 10, 15. Por ahí algunos videos ya llegaron a más de 100 visualizaciones. Gracias a todos ustedes, que finalmente son ustedes los que hacen, los que logran que un canal, que un video, que un análisis, que una comunicación que se tiene para con ustedes en este canal, en esta aplicación de YouTube, llegue a cada vez más gente. Como se los he dicho, aquí no necesitan suscribirse. Le pueden dar a las notificaciones ahí el clic, ¿verdad? En las notificaciones para que les lleguen las notificaciones. Si no quieren suscribirse, insisto, aquí no estamos por dinero. Aquí no estamos por monetización. Yo no soy un youtubero. Algún día todo esto lo comentábamos en mi canal. Y yo se los dije, yo no aspiro a ser un youtubero. A mí no me interesa verdaderamente ganar dinero, vivir de la monetización, como muchos hoy lo hacen, y muy respetable. Canales como el de Latinos, como el de Adela Micha, como Atypical, como muchos otros tienen un compromiso, pero también tienen una necesidad económica, ¿no? Yo puedo entender que los programas, por ejemplo, a veces son más vistos en las redes, programas como de Radio Fórmula, que propiamente en el radio o en la televisión, ¿no? En la televisión tengo entendido que solamente está en televisión de paga, por lo cual no llega mucha gente, y está en el radio, diferentes estaciones, pero el radio ha dejado de ser lo que solía ser, porque las aplicaciones electrónicas, en este caso teléfonos celulares, toda esta cuestión de datos móviles y demás, ha creado un mundo distinto, ¿no? Un mundo en el que las cosas suceden en tiempo real, las vemos en tiempo real, pero igualmente llegan a ser muy fuertes, muy críticas. Aquí lo somos. Aquí no tenemos miedo, no tengo miedo de utilizar las palabras adecuadas. A veces a muchos les puede parecer altisonantes, pero es la palabra adecuada, ¿no? O sea, mucha gente siempre busca tener el comentario, a veces digamos oportuno, eh, exacto, claro, pero sin darnos cuenta, al menos en México, en otros lugares del mundo a lo mejor esto funcione, ¿no? El ser políticamente correcto, dicen por ahí a veces, ¿no? El utilizar las palabras adecuadas, el utilizar un lenguaje
muy, muy propio. Insisto, en muchas sociedades esto les funciona maravillosamente bien, ¿no? Sociedades avanzadas, obviamente, sociedades que están muy claras a dónde van, por qué van, y sociedades como muchas veces algunas zonas, por ejemplo, de toda esa zona de Países Bajos, en donde la gente está clarísima qué es lo que quiere, qué es lo que no quieren, y siempre están en la presión de ello, ¿no? No es gente que se somete fácilmente a designios a veces políticos, ¿no? Más bien al revés, en este tipo de lugares la política se ha adaptado a la exigencia de la ciudadanía, como debe de ser. En estas zonas del mundo, el gobernante no se siente el dueño del país, ¿no? Él sabe que es un empleado, él sabe que va a cumplir un tiempo y se va a retirar, ¿no? Y va a ser lo mejor que pueda hacer, porque la exigencia es mucha, porque la presión inclusive llega a ser extrema en el sentido de lo que la gente quiere y saben la gente lo que quiere. Qué lástima que en este lado del mundo todavía parece ser que no tenemos claro esto, ¿no? Vemos estas cosas como lo que pasó en Jalisco, lo comentábamos ayer, de más de 200 muertos, pero dijeron, bueno, fueron 200 muertos en un accidente o 200 muertos por cuestiones accidentales, qué sé yo, ¿no? No, estamos hablando de crimen. Estamos hablando de todo eso, ayer yo se los comentaba y hoy todavía por la mañana escuchaba yo mucha crítica, ayer también, respecto a cómo llegamos a esto y cómo lo hemos permitido, ¿no? ¿Cómo nos hemos permitido llegar a esta situación tan grave, tan extrema y que parece ser que a la ciudadanía en general poco le importa, ¿no? Algunas cartas por ahí que estaban escritas de puño y letra de la propia gente que hoy día no se sabe qué fue de ellos. Es por llamarle menos fuerte, ¿no? Las últimas palabras de un ser humano, porque igual dicen que hay mujeres que hombres, ¿no? No saben si algunos menores de edad, todo parece indicar que sí, por las tallas de los zapatos que encontraron. Vamos, no tienen ni la menor idea, ¿no? Lo que decían y lo que les comentaba yo ayer, el gobierno siempre va a salir con vamos a investigar y llegar a las últimas consecuencias. No ha habido gobierno, al menos en los últimos 30 años, que investigue y llegue a las últimas consecuencias de nada, ¿no? Hay casos que hemos escuchado que a través del tiempo parecen ser olvidados, ¿no? En días pasados oímos mucho nuevamente del caso de Enrique Camarena, ¿no? Oficial de la DEA que fue ejecutado, pero antes torturado en México, ¿no? En donde Bartlett está involucrado de una forma importante, ¿no? Se dice. Llevaron a Caro Quintero a Estados Unidos, pero en donde, como dice, y créanme, yo a veces tiendo a creer las cosas porque bajo presión, bajo ciertas circunstancias, la gente fácilmente se puede doblegar, igualmente puede mentir, ¿no? Pero ayer lo comentaba yo y lo sostengo, ¿no? Yo en este asunto de Enrique Camarena, si bien creo que el crimen organizado jugó
un papel importante, yo sí creo de una forma mucho más, digamos, fuerte, de una forma mucho más contundente, que esto tuvo matices políticos, ¿no? No se nos olvide que en el pasado, con el viejo PRI, este tipo de situaciones en donde se podía hacer, o donde se podrían encontrar y ser exhibidos algunos políticos, antes se reaccionaba de formas muy diversas, ¿no? Antes el asesinato, el crimen político, no pasaba de sucederse y que prácticamente nadie se enteraba porque no había medios. O sea, el único medio que había entonces eran pues, periódicos, algunos noticieros, ¿no? Aquí lo decíamos hace algunas semanas, que el noticiero más importante era el de Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, ¿no? En la noche y en la mañana eran las noticias de con Guillermo Ochoa, por ejemplo, ¿no? La gente buscaba ver cualquiera de los dos, ya fuese uno o el otro o ambos si tenía posibilidad, porque esa era la única forma de enterarnos. Nos enterábamos de algunos muertos en un periódico llamado El Alarma, ¿no? Que era una publicación creo que semanal, quincenal, una cosa así, donde las fotos eran muy gráficas, ¿no? Yo recuerdo haber visto este periódico porque un vecino que visitaba yo, sus familiares, sus padres, compraban este periódico, ¿no? Insisto, muy gráfico, ¿no? Hoy día nadie se espantaría sin duda de ello, ¿no? Pero en aquel tiempo era un periódico fuerte, que te presentaba imágenes e historias realmente fuertes, ¿no? Entonces, si bien, insisto, creo que hubo un contubernio, hubo una situación con la política de aquel entonces o del crimen organizado, yo sí creo fervientemente que tuvo más que ver la política en la muerte de este agente de la DEA, eh, que un asunto de mafia, de criminales, de crimen organizado, ¿no? Porque hasta donde conozco el caso, pues este agente pues no estaba propiamente buscando o atentando, pudiéramos llamarlo desde su posición, contra estos grupos criminales, ¿no? Parece ser que aquí se sintieron mucho más preocupados por la cosa política, que habrá que ver qué se descubrió. Como hoy día Trump lo dice, ¿no? El gobierno actual totalmente inmerso, y no lo dice Trump, lo dice mucha de su gente, lo dice la investigación, lo dice la información que tienen también, obviamente con sus espías, ¿verdad? Y sus equipos de profesionales de investigación, como lo dicen, o sea, y lo vemos todos nosotros. Hoy día ya no queda duda, insisto, por ahí algunos canales lo han mencionado, que yo no encuentro, como dicen, quién pueda tener duda de que hay hasta cierto punto un involucramiento de políticos con crimen organizado, ¿no? Se habla de que el demente acéfalo inútil habría pactado una entrega cantidad importante de dinero porque él tenía, al ser una persona enferma mentalmente, porque más allá de lo que insisto, muchos de sus fieles seguidores de la filigresía secta morena y el aparente aprecio tengan de este personaje, muchos han sido no pocos los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, que han determinado tristemente, solamente por las acciones y por lo que tienen al alcance, que este señor de apellido López, ¿verdad? Es un enfermo mental. Fue tal su deseo de grandeza,
fue tal su hambre, su sed de vengarse inclusive de todos aquellos que a lo mejor en su momento lo tiraron de loco, que no le importó. Y esto no es una teoría mía. Esto es una teoría que sin duda ha encontrado mucha fuerza en la realidad, pero también en el estudio, porque solamente aquellos que les gusta mantenerse en la ignorancia, ahora sí que ser ignorantes selectivos, son los únicos que a veces no creen este tipo de cosas, pero la historia, la realidad, se ha encargado de irnos demostrando, irnos enseñando qué es lo que realmente pasó. Los libros ayer lo comentábamos, de Elena Chávez, que se me olvidaba, uno es el de Gran Corruptor, ¿no? Les mencionaba yo El Rey del Cash, y el otro libro, El Gran Corruptor. Aquí ya nos habla de patologías, como lo hizo en su momento el doctor Newman, patologías serias, o sea, desórdenes mentales severos, ¿no? Esta otra patología que no se ha exhibido mucho, pero que es muy común en políticos, tristemente, ¿no? El abuso de mujeres como una cuestión de poder, ¿no? Esto me habla de desviados mentales y sexuales, además. Esto de cobrar favores con mujeres, con sobrinas, con hijas, con conocidas, es impresionante, ¿no? Insisto, esta característica que exhiben y que quedó al descubierto con una sobrina de este ex político también, Graco Ramírez, en el que ofreció a su propia sobrina para lograr un cargo político, lo ofreció, la entregó a este anciano trastornado, ¿no? Estamos hablando, porque esto también en algún momento lo dije, insisto, esto no es exclusivo de Morena, ¿no? Esto lo vimos también, recuerdan, con el dichoso Gober Precioso, el tipo este también, Kamel Nasir. Estos rumores corrieron también de menores de edad, como yo lo dije en su momento, con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, que se hablaba de fiestecitas, medio orgifiestas, ¿verdad? Pero con jovencitas, o sea, con mujeres que inclusive no tenían ni la edad máxima, ¿no? Para ello. Entonces aquí ya estamos hablando de abuso infantil o abuso de menores, ¿no? Hay algo que, digo, comentaba yo por ahí en un portal de alguien, no me acuerdo, Twitter creo, alguien compartió algún Twitter, algún X, ¿no? Bueno, finalmente, como le llamen, ¿no? Alguien compartía un mensaje y yo lo escribí, ¿no? Algo pusieron, no me acuerdo ni qué fue. Pero yo lo puse, ¿no? Digo, finalmente, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿no? Que gente como este tipo Peña Nieto se haya ido inmediatamente de México y hoy día se esconda o ande mayormente por España, dicen, haciendo nada, por cierto. Mucha gente ahorita está en esta cuestión también. ¿Dónde están los políticos que estuvieron con Peña, no? ¿Dónde está Videgaray, por ejemplo? ¿Dónde están todos estos priistas de cepa, no? Muchos muchos priistas muy conocidos entonces, ¿no? Por aquí hemos compartido a veces los nombres y apellidos y digo, ¿y dónde están? Gente que tenía grandes fortunas, gentes que habían comprado propiedades en España tan grandes como un castillo. ¿Por qué se fueron? O sea, mucho se habla de la partidocracia, de la política siempre, y siempre es en este tenor, no, yo no debo nada, ¿no? Y si no debes nada, ¿por qué no vives en México? Alguna vez de esto mismo fue criticado Anaya, ¿no? No, es que a mí me inventaron un caso y yo no puedo estar en México y ha sido criticado por ello, ¿no? Todavía muy apoyado por mucha gente, es un personaje
que es muy escuchado, digamos, por muchos, ¿no? Pero para mí, Anaya, más allá de que sea una persona inteligente, que lo es, para mí no deja de ser un político de la vieja escuela y de la partidocracia actual en México, que es una basura en general, ¿no? Mucha gente dice, bueno, Alex, tienes que aceptar que hay gente que vale la pena. Sí, o sea, muy pocos, ¿no? Porque igual, o sea, volvemos a lo mismo. A Anaya, si no hubiera tenido verdaderamente nada, porque es un poco, ¿saben cómo me recuerda un poco a Anaya? Al caso del este pobre, también retrasado mental de Nuevo León, ¿no? ¿Cómo se llama? El Fosfo, ¿no? Siempre se me olvida su nombre. Digo, es de Monterrey, ¿no? Entonces, marro y agarrado debe de ser seguramente, ¿no? Cuando intentó también ser un candidato a la presidencia, ¿no? ¿Por qué se retiró? Porque le empezaron a sacar demasiada ropa sucia, ¿no? Ropa sucia que si dejaba el cargo y perdía el fuero, muy probablemente hubiera terminado en la cárcel, ¿no? Poco tiempo después de que se retira de la contienda presidencial, regresa al Estado y regresa al fuero, poquito tiempo después nos enteramos de este terreno, megaterreno, ¿no? Que supuestamente pago de una deuda a su padre, de no sé cuántos cientos de hectáreas, ¿no? Y que se las habrían casi donado, ¿no? Con Anaya pasó un poco lo mismo, ¿no? Por ahí unas bodegas que le aparecieron, me parece que en Querétaro y algunas cuestiones. Y es que esta es la historia que se repite una vez y otra y todas las veces, ¿no? De dónde un político tiene de repente el dinero, como lo hemos dicho aquí, de repente gente como Peña Nieto y otros, de repente resulta que son los casi hijos únicos de grandes herederos, de casi reyes, ¿no? Porque resulta que les dejan 20 propiedades y miles de hectáreas de terreno. Y insisto, y de repente pareciera que sus padres, sus abuelos eran los grandes hacendados, ¿no? Esta basura humana también, anciano decrépito, de repente le decía que no tenía nada, ¿no? Que muy humilde, que él venía de la nada. Pero el rey del cash, el gran corruptor, y vamos a esperar que nos dice Elena en su nuevo libro, nos dicen otra cosa, ¿no? ¿De dónde tantas mujeres, tantos regalitos, tantas cosas? Hace unos días también traíamos un comentario por ahí en X con un personaje que hablaba de la madera de la península de Yucatán. ¿Dónde está, no? Pues esta madera, como yo se los dije aquí, y una investigación muy seria que hizo un periodista no mexicano, obviamente, encontró que toda esta madera fue y terminó en China con un valor aproximado de 2 billones de pesos, ¿no? ¿Y dónde quedó ese dinero? Porque seguramente no entró en la tesorería, ¿verdad? O en la hacienda. ¿Dónde terminaron esos 2 billones de pesos? Y es que es increíble, de verdad, damas, caballeros, cómo hemos pasado de hablar en la época del PRI de que alguien se llevaba 20, 30 millones de pesos, a cómo hoy hablamos en miles de millones y parece ser que a nadie le importa, ¿no? Que la basura de Dos Bocas lleva 24,000 millones de dólares. Ah, pues supongo que es lo que cuesta, ¿no? No, esa refinería debió haber costado, decía el anciano delirante, 8,000 millones de dólares, ¿no? Ya triplicó su costo y todavía no se termina. Y aquí se los dije yo. Se los dije el año pasado y se los dije el antepasado. Esa refinería no va a entrar en operación, por lo menos, decían los analistas especialistas, si bien va en el 2026,
Y si se llega a concluir bien, estaremos hablando del 27, ¿no? Sin duda no antes. Y déjenme aclarar algo. Cuando yo dije entonces que esta refinería no iba a estar lista para el 27, no es porque yo sea un profesional, no es porque yo sea un estudioso o un especialista, estudioso si lo soy, especialista en cuestiones de refinerías y todo esto, no. Lo que pasa es que a diferencia de muchos fieles seguidores de esta secta de Morena, yo sí creo en los especialistas, yo sí los estudio, yo sí los sigo, yo sí los analizo y me percato y me doy cuenta de lo que dice, porque al final me cuenta son gente profesional. Si yo voy al médico y veo a un cardiólogo y el cardiólogo me dice que yo tengo un problema, pues yo nunca estudié medicina. Si bien me encanta la medicina y a mí me hubiera encantado ser médico, lo poco, mucho que sé de medicina es por estudiarla, por verla, por seguirla, por aprender en muchos programas médicos, ¿no? Pero eso no me hace un médico. Si yo me pongo en manos de un médico, de la especialidad que sea, pues yo confío en esa persona porque es la persona que estudió y que sabe de ello, ¿no? Cuando yo estudié esto de la refinería y vi a todos estos personajes y los leí, de por qué esta refinería no iba a entrar en funcionamiento antes del 26, tal vez 27, 2026, 2027, era precisamente por cómo se dieron las cosas. Ellos lo dijeron en su momento. La forma en la que la están construyendo va a ser una pesadilla conectarla. Esta refinería, ayer escuchaba yo a un personaje de un partido político y decía algo muy cierto. Esta refinería no está conectada a nada. Entonces, ¿cómo va a producir? ¿Le vamos a tener que llevar el petróleo en barcos? Eso lo vuelve inoperable, ¿no? Prácticamente ninguna refinería funciona bajo esas circunstancias, que por medio de camiones se lleva el petróleo, pipas, para refinar. O sea, los volúmenes que maneja una refinería lo hace inviable, ¿no? Ahora, ¿de dónde le van a llevar el petróleo si México no está produciendo petróleo? Tan es así que ha caído la producción de una manera significativa, ¿no? Hoy nos entregan el dato que resulta que México tiene más dependencia de combustibles, importa más. Se supone que esta refinería iba a venir a solucionar eso. Bueno, pues México importa más combustible que cuando estábamos con Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Y cómo sucede es muy simple explicarlo. La incapacidad técnica, la incapacidad, la inconsciencia, el ser un descerebrado, como lo decía yo, como este anciano delirante, ¿no? Un tipo que para hacer política de tranza, chafa, basura, digo, es un priista, ¿no? Él conoce bien de toda esa política basura que deja dinero, ¿no? Él estuvo creado, él fue parte de esa política corrupta, tranza, chafa, asesina y demás, ¿no? El gran corruptor, el rey del cash, pues eso es lo que nos dice, ¿no? Él aprendió a robar maravillosamente, a mentir. Les he estado dejando unas frases nuevamente al principio como presentación de los videos. Frases que se han dicho a través de la historia, pero que parece increíble que muchos de ellos se pudieron haber escrito hace 100 años y resultan ser tan vigentes como si los hubieran escrito ayer, ¿no?
Insisto, a mí no me gusta decir se los dije, pero sí se los dije. No me gusta de verdad algo que yo siempre he odiado de mi persona. Y no es por sentirme la gran cosa, ni mucho menos, no, no, no. Pero es que yo pocas veces me equivoco cuando hago este tipo de cosas, ¿no? Me caigo muy mal cuando resulta que tengo la razón de lo que dije, ¿no? Y no me gusta porque precisamente esto conlleva generalmente muchas cosas, ¿no? Alguien me decía, oye, nunca le has pegado al melate, le digo, curioso, ¿no? Soy muy bueno hablando y diciendo cosas que van a pasar y generalmente suceden, pero no puedo hacer nada conmigo mismo, ¿no? Así como que adivinarle a la lotería o adivinarle al melate. Nunca. Me gusta jugar de vez en cuando, por cierto, ese tipo de juegos de azar, pero nunca le he pegado a nada. Lo más que le llegué a pegar alguna vez fue un premio de 4,000 pesos y párenle de contar, ¿no? Yo puedo hacerle al adivino en muchas cosas y pocas veces fallo. Pero cuando se trata de mí y de que yo obtenga algún beneficio, no, y no tengo problema, ¿eh? Será por eso que cuando gente me preguntaba, ¿qué pretendes con entrar a la política? ¿Hacerte millonario? No, no, no. O sea, que poco me conocen los que a veces me critican, porque no, yo no voy por ahí. A mí no me mueve el dinero. Alguna vez lo decía yo en mi canal, a mí me mueve mucho más lo que está pasando, lo que estoy viendo. No tienen de verdad una idea de cómo me duele ver muertes, asesinatos, crimen, vida difícil de la gente, cuando podría ser todo lo contrario, ¿no? México ha insistido mucho en esto desde hace mucho tiempo, que México en los 60 tenía esta percepción mundial, de que se iba a volver un país de primer mundo por la cercanía precisamente con Estados Unidos, ¿no? Nunca sucedió. Aquí lo comentábamos hace poco más de una semana, yo se los decía, la competencia en los 60 era China y México. Y todo el mundo apostaba por México, por la cercanía, insisto, con Estados Unidos. Nadie decía va a ser China, porque China está en medio de ningún lugar, ¿no? México tiene a Estados Unidos de vecino. Sin duda, México va a ser país de primer mundo mucho más pronto que China, ¿no? ¿Y para qué les cuento, verdad? Es historia. Y la historia no se equivoca. Y la historia nos da un indicativo claro de qué sucedió, porque ya es historia, ya pasó. ¿Y qué nos indica? Que China nos superó, pero por mucho, ¿no? Cuando China tiene muchísimo menos, o tenía muchísimo menos aparentemente que ofrecer que México, ¿no? Pues México vino prácticamente en una escalada para abajo tendida, ¿no? No tan acusada, ¿no? Vino caída, caída, caída. Y con cada gobierno que pasaba, lo mismo. Y llegó el PAN, y lo mismo. Y llegó el PRI otra vez, y lo mismo. Y llegó la secta, y no, aquí sí se acusó, ¿no? Aquí todavía cayó más. Y a mí me molesta mucho cuando la gente, llámenle políticos o ciudadanos, no se hacen responsables de las cosas, ¿no? Este tipo que les decía yo, Arturo Ávila, sectario, morenista de corazón, dice que él era empresario, ¿no? Y que llegó a tener una empresa que vendió con más de 1,000 empleados. Y si también te iba, y si también estabas, porque ¿cómo lograste levantar tu empresa? Tu empresa la levantaste ¿en qué sexenio? Si eras un empresario exitoso, pues yo quisiera conocer en qué tiempo fue el éxito de tu empresa, ¿no? No vaya a resultar de estas empresas que se crearon un día después de que ganó la secta de Morena, ¿no?
Porque entonces aquí sí va a haber, obviamente, algo mano negra, ¿no? ¿O de dónde? ¿De dónde generó? ¿De dónde creció y cómo logró? Porque hoy día lo sabemos, por ejemplo, de estas empresas de esta política también hoy un poco en el retiro Xóchitl Gálvez, ¿no? Sus empresas vienen de años atrás y no precisamente de su trabajo como política, ¿no? Y fueron empresas pequeñas que fueron creciendo poco a poco. Este tipo, para la edad que tiene, creo que menos de 40, ¿de dónde? A mí me gustaría saber de dónde se generó su empresa, ¿no? Ver si tenía contratos con el gobierno, con quién. Por ahí tuvieron ayer una discusión este individuo con Damián Cepeda, ¿no? Y Damián se lo dijo, yo en 3 segundos te tiro, ¿no? Y te exhibo. Obviamente parece ser que Damián sabe algo que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Y de qué nos podríamos enterar? Que creó una empresa fantasma, que fue con contratos con el gobierno anterior con el que logró hacer el gran crecimiento de la empresa. ¿Y por qué la dejó si tan exitoso era y entró a las filas de Morena, cuando se supone que la política no paga? Digo, ustedes y yo sabemos qué es la política, ¿no? Pero se supone que la política en este nivel, pues no paga gran cosa, ¿no? No así como para generar empresas, ¿no? Por lo menos no de dinero lícito, ¿no? Veía yo, por ejemplo, cómo los senadores, me parece que fueron senadores, diputados, pues acabó la austeridad, ¿no? El Senado se autorizaron, curioso, ¿no? Así como que casual, se autorizaron un incremento en el salario y esto es lo que algún día les decía yo, y no hace mucho lo comentábamos. Es curioso porque en este aumento que tuvieron hoy día los senadores en el dichoso gobierno austero, su salario llegó a casi 140,000 pesos. Ganan poquito menos que el presidente. Pero es curioso porque en este caso en particular no hubo oposición. De esos milagros que no sé cómo suceden, ¿no? Bajo otras circunstancias, bajo otros casos, no se ponen de acuerdo y como no necesitan a la oposición, pues se toman las decisiones sin los partidos opositores, ¿no? Que son prácticamente basura hoy día, ¿no? Pero al fin y al cabo ahí está, ¿no? PRI, PAN, PT, Verde, Nueva Alianza. Pura basura, puro cascajo, dice, ¿no? Pero es curioso, vino esta cuestión de aumentarse el salario. Aquí no hubo votos en contra, ¿no? No hubo falta de apoyo, no falló el quórum, ¿no? Y resulta que estos angelitos se ajustan el salario a cerca de 140,000 pesos, ¿no? Y luego me dicen que no todos son iguales, ¿no? Pero aún así, con todo esto, un día platicando con uno de mis hijos, les decía yo, digo, pues es que ya un terreno, hijo, por ejemplo, estamos hablando del orden de 2, 3 millones de pesos, un terrenito de buen tamaño, como para quererse hacer una casita, más o menos, ¿no? Veía yo un terreno cerca de donde yo vivo, en Tultitlán, y un terreno con una casa ahí que está toda cayéndose, pero digamos el terreno que es el que vale la pena. Hablaba yo con el dueño y le decía, ¿cuánto quieres? Y me decía, no, pues, te lo vendo en 2,200,000 pesos, ¿no? Y yo platicaba con mi hijo y le decía yo, mira hijo, más o menos lo que gana el presidente anda por ahí de los 150,000 pesos mensuales, ¿no? Y me decía él, pues es que nada más imagínate, pues, ¿cuánto necesitarías trabajar aún como presidente para poder pagar esos 2,200,000?
tomando en cuenta que tu salario fuera íntegro, ¿no? Vamos a suponer que el presidente gana 150,000 pesos, pues de entrada en 10 meses, en un año, estaríamos hablando de ingreso bruto y que yo no pagara y que no tuviera yo egreso alguno. Estamos hablando que yo recibiría, ¿qué sería? 1,800,000, ¿no? Si Pitágoras no miente. Aún con mi trabajo, que yo no pagara nada, que no gastara ni un 5 en nada, ni siquiera un año me alcanzaría para pagar esa propiedad, ¿no? E insisto, y estamos hablando de una colonia popular. No estamos hablando de Las Lomas, no estamos hablando de San Ángel, no estamos hablando de un gran área, ¿no? Por eso cuando yo escuché este caso del anaranjado inútil de Monterrey, que supuestamente le pagaron con un terreno, pues yo decía, pues ¿de cuánto es la deuda, no? Una de las zonas más exclusivas en Nuevo León, con bastantes hectáreas, ¿regalado? Digo, otro perro con ese hueso, ¿no? Insisto, con un año de trabajo, que yo fuera el presidente de este país, no me alcanzaría para comprar un terreno de poco más de 200 metros en una colonia popular. Y es aquí donde yo me pregunto, entonces, ¿cómo le hizo esta señora Nale, por ejemplo, hoy día gobernadora de Veracruz, con un salario inferior al del presidente, para comprarse una propiedad que vale por lo menos 50 millones de pesos? O sea, la vida no le hubiera dado ni su salario íntegro mensual para comprar una propiedad de 50 millones de pesos, ¿no? No la compró ella, por cierto, la compró con un prestanombres, ¿no? Que es la residencia que creo que actualmente tiene en Veracruz, en una zona muy exclusiva, ¿no? De canales ahí con agua y donde tienes que moverte al súper y todo en botes, ¿no? Lanchas, yates o como quieras llamarle. Y me decía mi hijo eso, ¿no? Dice, oye, pa, pero pues imagínate, casi casi el sexenio te la podrías llevar y con suerte te podrías comprar una casita, ¿no? ¿De dónde esta señora se compró propiedades en Veracruz, en Tabasco, creo que en Nuevo León, en Nueva York? ¿De dónde los tribagos, hijos de este demente acéfalo inútil, pudieron comprar y pagar casas de $1,000,000, ¿no? Es aquí donde, yo no funciono así, damas, caballeros. Yo el buscar precisamente una posición política es para acabar con todo eso. Yo sigo considerando de verdad, créanlo, ¿no? Que ganando una cantidad semejante en un cargo político, digo, debería darnos para vivir más que decentemente en algún lugar, ¿no? Alguien me decía a mí, si tuvieras dinero, yo en Las Lomas no viviría. Yo siempre he sido muy consciente y como arquitecto que soy, ¿verdad? Pasante de arquitectura, a final de cuentas. Yo le decía un día, había un amigo que me decía, Alex, tú con mucho dinero, en Las Lomas no vivía. Esto en la Ciudad de México, para todos los que nos estén viendo fuera del interior, que nos estén viendo desde el interior del país. Las Lomas, como a muchos sabrán, es la zona residencial, digamos, por excelencia, donde viven muchos políticos, ¿no? Y yo se lo decía, no, yo ni de broma viviría ahí. Una casa aquí puede alcanzar un valor mínimo de $3,000,000, ¿no? Mínimo. De ahí súmenle para arriba todo lo que quieran, ¿no? Y yo lo decía, no, porque para mí sería una tontería. Hay gente que a través del tiempo he conocido. Había una persona que me ofrecía hectáreas de verdad, en Querétaro. No, dice allá, puedes comprar una hectárea o dos en $1,000,000, ¿no? Una hectárea. 1 o 2 millones de pesos tranquilamente, ¿no? Porque no son terrenos de alta plusvalía, ni mucho menos, ¿no? Son casi terrenos ahí medio olvidados, ¿no? Te podrías hacer una casita de
de fines de semana o para vacacionar, ¿no? Yo decía, 1 hectárea, 1 millón de pesos. Como les digo, 200 metros en una colonia popular donde vivo. Quieren 2.200.000. Y resulta que en algún lugar por allá en Querétaro te venden 1 hectárea, que son 1.000 metros cuadrados, en 1 millón de pesos. ¿Cómo le decía por eso a un amigo? Le digo, no. Yo me compraba un terreno así hacia las afueras o hacia algún lugar, unas 2, 3 hectáreas, y me hacía mi casita ahí, viviría a todo lujo, ¿no? Sin que la propiedad en general me costara lo que me costaría vivir en las lomas, insisto. Yo trabajé en algunas casas en esta zona como contratista con mi padre, en paz descanse, y eran casas de al menos 2 o 3 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cuánto, de 40 a 60 millones de pesos, y luego el terreno. Un terreno en la zona de las lomas les puede costar 1 millón de dólares tranquilamente, más aparte lo que les cueste construir su casa, ¿no? Yo por eso decía, no, yo no tengo esa mente, ¿no? Si algún día comentaba yo en mi canal que un día me decía mi abuela, es que tú sueñas con ser un magnate. Y le decía yo, sí, abuela, pero no un magnate robando, saqueando y abusando. Yo siempre me soñé como un magnate, efectivamente, con mucho dinero, pero que tenía yo las mejores empresas, en donde en mis empresas la gente era la mejor pagada de prácticamente todas las empresas, ¿no? Porque si algo yo aprendí a temprana edad también en los negocios con mi padre fue que el que parte y comparte se lleva la mejor parte, y de forma honesta. Nosotros aprendimos a trabajar de una forma, mi padre y yo, muy, muy productiva. Llegamos a tener una posición económica, digamos, suficientemente estable, porque nosotros nos dedicamos a fabricar. Nosotros teníamos lo que yo le llamo la mentalidad norteamericana para trabajar, que es el que no nos creemos los grandes empresarios, no, sino que trabajamos y metemos las manos. Teníamos un trabajo, ¿no?, mi padre y yo, de decoración en materiales que se consideraban, digamos, de mucha belleza, como era el latón. El latón, como el cobre, trabajado artesanalmente, es un material muy bonito, simula mucho el oro, ¿no? Y por eso a mucha gente le gusta el latón, porque pulido y brillado parece oro, ¿no? Y eso le gusta a mucha gente. Nosotros empezamos a trabajar y yo soldaba, yo cortaba, yo maquilaba lo que hacíamos. Mi padre conseguía a los clientes, se encargaba de algunas cosas y yo fabricaba. Personalmente yo lo hacía. Aparte de diseñar, crear y hacer muchas cosas, yo también metí las. Por eso les digo que yo soy carpintero, obrero, albañil, mecánico y de muchas actividades. Y eso nos llevó a ganar buen dinero porque nosotros hacíamos todo nuestro trabajo, al estilo un poco americano de empresas americanas, que así empiezan, ¿no? Donde la gente mete las manos. Yo reconozco mucho a un millonario, que es este señor Branton, Richard Branton, inglés, porque a mí es un ejemplo para mí ese señor, ¿no? Porque exactamente mete las manos como nadie podría imaginarse de un millonario, ¿no? Un ejemplo también, y en una actividad que además me encanta, que es la de los autos, Chip Foose, ¿no? De overhauling. Un tipo que gana ya lo que él quiere. Y él sigue metiendo las manos para arreglar los coches que tienen una lista de espera interminable, ¿no? Ustedes le quieren llevar un coche a Chip Foose y la lista de espera es no menos de un año, ¿no? Pero él sigue trabajando, él sigue metiendo las manos, él se ensucia, él corta, él fabrica, él tiene personal, pero a él le gusta seguir haciéndolo. Y son de las personas que ya no trabajan por dinero, sino lo hacen por gusto. Y yo al ver
un México como el que hoy día tenemos, repleto de grandeza en su gente, en la ciudadanía, en el propio terreno, la geografía. Yo tengo claro que México exactamente debió haber sido país de primer mundo hace muchos años. Pero con tanto político robando, saqueando, pues tengo claro que nunca se logró y nunca se va a lograr mientras sigamos en esa lógica, ¿no? Mientras sigamos en esta lógica también de que, bueno, pues sí, nos robaron, nos hicieron y esto, en el próximo sexenio los castigamos y votamos por otro. Y volvemos a votar por los mismos. ¿Qué ha hecho este gobierno actual? Repartir dinero. Crear vagos y vividores, discúlpeme las cosas como son, ¿no? ¿Qué han hecho estos gobiernos sectarios? Eso, crear vividores, lo han dicho muchos analistas. Cada vez más gente dependiente de dinero del gobierno que no mueven un dedo para trabajar. Yo puedo entender que esto fuera un apoyo que les ayudara. No, hay gente viviendo literalmente del erario como nunca, ¿eh? Ni con el PRI se llegó a eso. El PRI les daba y les ayudaba mucho, les daba materiales para construir, les daba un tinaco, un calentador, les daba materiales para construir todos los que quisieran, pero nunca los mantuvo como tal, ¿no? No, en este pasado sexenio, sí, hay gente que hay estudios que así nos lo indican, gente que con 4 apoyos, que el apoyo de los niños, de la escuela, que el apoyo de las mujeres, que el apoyo del no sé qué tanto y que el apoyo de los viejitos, hay familias completas de al menos 6, 7 personas que viven de puro apoyo económico, político. No trabaja ninguno. Niños que ya inclusive ni estudian, con problemas de obesidad, con problemas de salud graves, niños, pero donde nadie trabaja. Y se gana más de 20,000 pesos al mes. Y yo se los dije, un economista, varios economistas que yo vi hace 2 años, lo dijeron. Pero el dinero no va a alcanzar, ¿eh? Y hoy día nos damos cuenta precisamente en muchas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en tránsito, ¿no? Cambiando regulaciones, cambiando cosas, haciendo ajustes aquí y allá, en propiedades, para ver cómo nos sacan dinero, ¿no? Y no falta el estúpido que todavía nos habla de que no debería haber una reforma hacendaria que suba los impuestos. Es que es impresionante la negligencia, la estupidez y la sinrazón de mucha gente que no acaba de entender que en México ya tenemos impuestos bestiales. El problema no son los impuestos. El problema es que tenemos 60 millones de mexicanos de 120 que no pagan impuestos. El problema no es pagar más impuestos, el problema es que mucha gente no paga impuestos. Y los que sí pagamos nos acaban trasquilando por todos lados. ¿Por qué una reforma hacendaria que subiera, por ejemplo, el ISR? De ISR ya es 32%, 16% de IVA, 10% del IEPS. Aquí lo explicamos hace no mucho. Gente que dice, yo ni coche tengo, así que yo no pago el IEPS. Ah, no, utilizas transporte público, ¿verdad? Sí. Consumes productos de abarrotes, sí. ¿Con qué crees que se mueve todo eso? En vehículos. ¿Y tú crees que las empresas absorben el IEPS para que tú no lo pagues? El IEPS ya está en todo lo que tú pagas. Entonces imagínense, 32 de ISR, 10 de IEPS, tenencia, predial, IVA. No necesitamos exactamente una reforma hacendaria, no hacia arriba. Yo lo he dicho aquí y créanme, porque todo esto lo analicé con especialistas, ¿no? Como alguien me dijo, Alex, tú en ese sentido, reforma hacendaria, sí. Bajar el IVA del 16 al 9, bajar el ISR del 32 al 21, quitar predial, quitar tenencias de autos, pero, y aquí es la parte que a mucha gente no le gustaba, ¿verdad? O no le gusta,
una reforma sendaria que obligara a esos 60 millones de mexicanos que no paguen impuestos a que los paguen. Algunos de ellos preferenciales. ¿Cuáles? Los de gente que menos ganan. En Estados Unidos, si tú ganas $7, que es el mínimo, por ejemplo, en algunos estados, tú pagas impuestos y es el mínimo. Si ganas $50, no, ya no pagas el mínimo, ¿verdad? Ya caes en una clasificación mucho más alta. Pero si ganas $7, que es el mínimo, tú pagas impuestos. Y se hace declaración anual. En México debería de ser exactamente lo mismo. Ganas el mínimo, perfecto, vas a pagar poquito. Pero paga. Ganas, no sé, vamos a poner una cantidad, ganas 5,000 pesos. Ok, paga 500 pesos, ¿no? Ya no te afecté tanto, ¿verdad? O 400 o 300, ok, la cosa es que pagues algo. Pero no, hay una evasión bestial. Y esto no se va a arreglar aumentando impuestos. El predial, un impuesto que no debería de existir, es un impuesto anticonstitucional. No debería de existir. Tú compras tu terreno y es tuyo, debería de ser como muchos lugares del mundo. Tú compras tu terreno y te pertenece. Ya pagaste por él, ya pagaste impuestos cuando lo compraste. Es tuyo y lo que encuentres inclusive en él es tuyo. Tú encontrarás petróleo en tu terreno, es tuyo, te pertenece, porque tú compraste ese espacio de terreno, ¿no? No. En México se inventaron el dichoso impuesto de que la tierra es prestada. Oye, ¿no te costó 2 pesos? Como para que el gobierno te salga de que es prestada, ¿no? Luego viene esto de la tenencia de los coches. Para tener y usar tu coche, tienes que pagar. No fue suficiente. Ya a mí se me caen los calcetines por ser un tanto decente con ustedes, porque podría decir los calzones, ¿verdad? De ver cuánto cuesta ya un coche. El coche más económico, estamos hablando de sobre 300,000 pesos, ¿no? Fui a ver por ahí unos coches hace unos días y $500,000. Pues ¿de dónde, no? Ahora entiendo por qué en México reciclamos tanto coche, ¿no? Gente que compra coches chocados los arregla porque salen por mucho más baratos, ¿no? Porque ¿de dónde una persona va a tener para pagar un coche de $500,000, ¿no? De los más baratos, además. Y todavía no nada más el que pagues esa cantidad exorbitante de dinero, no, sino que todavía le tienes que pagar al gobierno año con año para que tú puedas utilizar tu vehículo. Oye, entonces los impuestos que pago son para qué carajos, ¿no? Es que eso es lo que mucha gente no entiende. Yo les prometo que mañana me voy a brincar una bola de cosas que tengo que comentar con ustedes, pero vamos a hablar de esto, de hacerles entender a muchos de ustedes qué es lo que están pagando. Tenencia y predial son dos impuestos anticonstitucionales. Si yo fuera presidente de verdad, yo los quitaba los dos. Y más allá de quitarlos, ajustaríamos también esta cuestión de la propiedad. La propiedad debe de ser, no pagan de verdad, damas, caballeros, ustedes lo saben, no me van a dejar mentir. Todos aquellos los que tengan una casita, un terrenito, algo lo saben. No cuesta 2 pesos hacerse de un terreno, ¿no? Si como les estoy hablando, en una colonia popular, un terreno me puede costar 2 millones de pesos, en una colonia popular. Una persona que gana 15,000 pesos mensuales, pues ¿cuándo va a pagar un terreno de eso? Por eso las hipotecas en México llegan a ¿cuánto? A 30 años, ¿no? Y la gente por eso no se puede hacer de una casa, ni siquiera con el Infonavit. Ahora van a construir casas con nuestro dinero y de todas maneras las tenemos que pagar, ¿no?
Todo es lo que tiene que cambiar. Y créanme, si no empezamos a visualizar a personajes y personas diferentes, que sí tenemos las ganas de cambiar todo esto para bien, sin necesidad de estar pensando en que me quiero hacer el más rico de México, ¿no? Créanme, yo no lo quiero, no lo necesito. Yo sí creo en vivir dignamente, con un salario aceptable y adecuado, como la gran mayoría de gente, ¿no? ¿Para qué quiero ser presidente y robarme 100,000 millones de pesos o más? ¿Para hacer qué? A mi familia, a mi descendencia, unos parásitos inútiles, vividores de ese dinero. Javier Duarte, 60,000 millones de pesos que se robó. 4 generaciones o 10 de su familia no necesitan trabajar con lo que él se robó. Que por cierto está próximo a salir de la cárcel, ¿no? Y no se recuperó prácticamente un peso de eso que se robó. Por ahí le quitaron creo que 2 terrenos o 2 propiedades. Pero el grosso de lo que se robó, 60,000 millones, no 60, no, 60,000 millones de pesos nunca se recuperaron. Deben de estar por ahí en algún paraíso fiscal, seguro, ¿no? En cuanto este tipo salga, va a vivir, pero a cuerpo de su majestad, ¿no? Porque el gobierno todavía en México perdona todo eso y olvida, ¿no? No, como alguien decía por ahí, ni perdón ni olvido. Pero eso depende de nosotros, que hagamos lo correcto, que cambiemos las cosas para bien y que hagamos lo que tengamos que hacer. Lo que es parte de nuestro trabajo, insisto, si en lugares como Países Bajos, el gobernante en turno tiene claro que él es el empleado, pues ya es tiempo que hagamos saber y le hagamos ver su suerte a los políticos, de que los que mandamos somos nosotros, de que los patrones somos nosotros, y ellos están para servirnos, y no al revés, como hoy día lo creen. Nada más hay que ver esta secta cómo actúa, ¿no? Como si fueran los dueños, amos y señores de este terrenito llamado México, ¿no? Se los permitimos, pero tiempo de que eso cambie, ¿no? Por lo menos, eso es lo que yo quiero, por lo menos, es lo que yo pretendo, y es por el cual hago este trabajo de comunicación con ustedes, para que todo cambie, para bien de todos nosotros. No va a ser pronto, tal vez, pero si no empezamos, nada, absolutamente nada va a cambiar, para ti y para todo México. Cuídense, pásenla muy bien, bonita noche, pero buenos días, buenas tardes a los que nos estén viendo en otro horario, que les vaya excelentemente bien, y por aquí nos vemos el día de mañana si no sucede otra cosa. Hasta luego.